Hola, mi nombre es Juan Ignacio Bachino y junto a mi compañero Mauro Loprete, ambos somos estudiantes de la carrera Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en Montevideo, Uruguay, y junto al profesor Siganda vamos a presentar nuestro trabajo para la 14ª Semana Internacional de la Estadística y la Probabilidad en Puebla, el cual se denomina Estimación de un modelo de simulación mediante computación bayesiana aproximada. Nuestro trabajo se va a dividir de la siguiente forma. En primer lugar, se van a presentar el objetivo principal, el cual nos propusimos. Luego se van a presentar las técnicas y los modelos utilizados para lograr dicho objetivo. Se va a presentar un concepto muy importante a lo largo del trabajo, que es el concepto de fecundidad, acompañado de uno de los indicadores más utilizados a la hora de medir la misma. Vamos a presentar los datos observados con los cuales trabajamos, los cuales son una población uteritas que presentan características particulares. Se va a, a presentar el modelo en profundidad con el cual trabajamos. Vamos a presentar los parámetros que lo componen y cómo se define cada parámetro. Vamos a presentar una implementación en el software R. Y por último, vamos a presentar los resultados a los cuales llegamos y unas conclusiones. El objetivo principal de nuestro trabajo fue estimar los parámetros de un modelo computacional del comportamiento reproductivo, cuando se está en ausencia de una expresión analítica para la función de verosimilitud. Lo que se utilizó para realizar dicho objetivo fueron técnicas de computación bayesiana aproximada y también se trabajó con un modelo denominado el modelo Comfort, que fue construido por el profesor Siganda, el cual es un modelo de microsimulación que modela las trayectorias reproductivas de una cohorte de mujeres en un régimen de fecundidad natural. Dicho concepto, fecundidad natural, es un concepto muy importante en el trabajo, es decir, en ausencia de intentos dirigidos a prevenir los nacimientos. ¿Qué se busca en este trabajo? Lo que se busca son las tasas específicas de fecundidad por edad para dicha cohorte de mujeres y se utiliza esta información para ajustar el modelo a las tasas observadas de la población histórica. La población histórica utilizada fue algo complicado a la hora de conseguir, ya que no es fácil conseguir una población que practique la fecundidad natural. Bueno, los datos utilizados provienen de una cohorte de uteritas, que es una comunidad anabaptista frecuentemente estudiada en demografía por esta característica principal, que es el rechazo del uso de los métodos anticonceptivos. O sea, esta población practica lo que se conoce como fecundidad natural. Y otra característica importante que va a presentar esta cohorte es el alto nivel elevado de su fecundidad. A continuación, presentamos uno de los conceptos más importantes del trabajo, que es el concepto de fecundidad para diferentes autores. Por un lado, podemos ver que Henry define a la fecundidad al conjunto de fenómenos cuantitativos directamente ligados a la procreación. Por otro lado, el autor Friedman dice que la fecundidad se puede definir simplemente con referencia al número de nacimientos que se producen en una población determinada en un periodo específico de tiempo. Y por último, el autor Presat se habla de fecundidad cuando el estudio se refiere básicamente a las circunstancias de la procreación humana. Bueno, se entiende como proceso reproductivo a la secuencia de nacimientos de una mujer y edades de la madre al nacimiento. Uno de los indicadores del nivel de la fecundidad más frecuentemente utilizados a lo largo del trabajo es la tasa específica de fecundidad por edad, que es lo que se buscó modelar mediante el modelo Comfort en el trabajo. Lo que nosotros modelamos fue la tasa de fecundidad por edad cada 1000 mujeres. Observando la diapositiva podemos ver que la misma se calcula de la siguiente forma, donde el numerador nos está indicando la cantidad de nacimientos de mujeres de edades entre X y X más N, y el denominador nos está indicando la población promedio en T año de este grupo de mujeres. Como se puede ver, esta tasa lo que mide es la cantidad promedio de hijos por mujer
de edad a la edad de X cada 1000 mujeres en nuestro caso. A continuación podemos ver la figura que nos está mostrando las tasas específicas por edad para dicha cohorte de mujeres de la población uteritas, cada 1000 mujeres, que sería la línea azul, y por otro lado podemos ver en rojo otro indicador para la fecundidad, que es la tasa global de fecundidad, la cual se puede calcular sumando las tasas específicas por edad. Lo que nos está indicando este indicador es la cantidad de hijos promedio que presenta la cohorte de mujeres uteritas que trabajamos. En nuestro caso, se presentan 10,67 hijos por mujeres, en promedio. A continuación, y en modo muy simple, vamos a presentar unos modelos macro. A la hora de modelar las tasas de fecundidad por edad, estos modelos macros son los más frecuentemente utilizados. A modo de ejemplo, vamos a presentar tres modelos macros que son los más utilizados. En primer lugar, podemos ver el modelo de Kuhl-Trussels, que plantea una función respecto a la edad en términos de la fecundidad natural y un descuento considerando un control sobre la fecundidad por una proporción de matrimonio a la edad de X. Se puede ver en la diapositiva para mayor detalle, que se puede ir a leer el artículo que se presenta ahí. Por otro lado, otro modelo macro que se utiliza muy frecuentemente para modelar la fecundidad es el modelo de Gompertz, que propone una transformación de la fecundidad acumulada a una determinada edad usando una transformación log-log. Y por último, aparece un modelo conocido como el modelo de spline cúbico presentado por Sherman. No vamos a entrar en detalle en estos modelos, se puede ir a los artículos que figuran en las diapositivas para mayor información. Lo que tienen en común estos modelos es que todos estos modelos es que intentan ajustar la curva delineada para las tasas específicas de fecundidad. Es decir, son modelos macro, que ajustan cantidades a nivel agregado. El modelo que utilizamos para nuestro trabajo, por otro lado, está definido a nivel individual. Como se mencionó anteriormente, nosotros trabajamos con un modelo de microsimulación, que a continuación es el que les va a presentar mi compañero Mauro. Bien, una de las cosas que con los modelos micro que ganamos es la posibilidad de simular trayectorias reproductivas correspondientes a una corte ficticia de mujeres. A su vez, nos da una mayor flexibilidad y una capacidad explicativa respecto a los modelos macro, ya que algunos de estos parámetros no son directamente interpretables del problema. Luego, a su vez, estamos sujetos a la complejidad, que en nuestro caso no tenemos una función cerrada de la función de verosimilitud, en este caso para estimar la tasa específica de fecundidad por edad. Dada esta situación, tenemos que recurrir a técnicas no convencionales, como pueden ser el método ABC, y vamos a explicar un poco más en detalle en el correr de este trabajo. Bien, antes vamos a definir los parámetros o conceptos de fecundidad utilizados en el modelo CONFAR. El primero refiere a la edad media de unión, que es el proceso donde inicia el proceso reproductivo de una mujer. En este caso lo modelamos mediante una distribución log normal, con parámetros edad media de la unión y una varianza asociada. Luego vamos a definir el concepto de fecundabilidad, que es la probabilidad de concebir de una mujer casada en un mes en ausencia de prácticas malthusianas, como decía Guinea en 1924. Luego también es importante definir el concepto de heterogeneidad de la fecundabilidad. Al que estamos trabajando con un modelo de microsimulación, podemos dar la posibilidad de que todas las mujeres no tengan el mismo riesgo de concebir a una determinada edad. Esto es una consecuencia de extender modelos de primer nacimiento. Esto es si definimos a phi como la proporción de concepción en el primer mes con una distribución gamma. Luego también otro concepto importante en este trabajo es la heterogeneidad en el tiempo. El riesgo de fecundabilidad no es el mismo en una mujer de 25 años que una de los 50. Esto lo podemos modelar mediante un modelo logístico que está dado por la siguiente expresión, donde X es la edad, alfa es la edad donde la tasa de fecundidad se hace máxima, y kappa es una vez alcanzada esta edad a la tasa que destacaré. Bien, por último vamos a definir el periodo de no susceptibilidad, que es el periodo de tiempo en donde se vuelve a incluir el riesgo de concepción, y en este caso es fijo y equivale a 6 meses. Un resumen de estos parámetros: la edad media de la unión es la que determina el valor esperado de la edad media de la población. También tenemos una varianza asociada. Luego definimos el parámetro alfa, que es la edad de inflexión del declive de la tasa de fecundidad.
que determina la heterogeneidad en el tiempo, ese modelo logístico que antes habíamos mencionado. Luego la tasa de declive de la tasa de fecundidad kappa, que también determina la heterogeneidad en el tiempo. Bien, como comentaba también Juan Ignacio, nosotros vamos a contar con información referida a una población de uteritas, en específico la de Estados Unidos y la de Canadá, la cual fue utilizada como datos observados para estimar los parámetros de nuestro modelo. Una de las ventajas que tiene esta población es que nos permite realizar experimentos demográficos, es más, es muy frecuente utilizada en las personas que estudian fecundidad en demografía, y a su vez podemos establecer parámetros de reproducción natural. Bien, vamos a definir el método ABC, que fue el método utilizado en este trabajo. El método consiste en darle una distribución a priori a los parámetros de interés, en nuestro caso alfa, kappa, mu y sigma, de manera uniforme en sus respectivos intervalos. Se denomina comúnmente una distribución a priori no informativa. Luego, con un muestreo LHS, podemos del subespacio de parámetros conseguir un subespacio y de manera más eficiente. Con este subespacio evaluamos el modelo, calculamos una media de discrepancia, que en nuestro caso es el error cuadrático medio. Vamos a comparar los datos observados con los simulados. Luego, mediante un proceso de simulación gaussiana y un remuestreo de los parámetros originales, vamos a tener la posibilidad de generar nuevas evaluaciones más eficientes con un tamaño de simulación definido de antemano. Esto es importante para darle un criterio de parada a nuestro método. Además, digamos, el objetivo principal del método ABC es poder enfocarnos en la región del espacio de parámetros donde la distancia entre los datos observados y simulados tiende a ser menor o donde tiene una mayor incertidumbre. Entonces, una vez que tengamos todas las simulaciones, vamos a considerar aquellas que, dada una regla empírica, cumplen esa condición, que en nuestro caso son aquellas las que tienen un error cuadrático menor al 10%. Incluimos también un pseudocódigo para plasmar un poco más las ideas. En este caso, fue una versión resumida de este artículo, que encuentran en este artículo. En este caso es que calculamos nuestro modelo en una muestra de una distribución a priori. Obtenemos una medida de discrepancia, que en este caso es el error cuadrático medio. Y una vez que tengamos todas las simulaciones, nos quedamos con una fracción P, con aquellos que tienen un menor error cuadrático medio o medida de discrepancia. Y en este caso estamos frente a la distribución a posteriori marginal de cada parámetro. Bien, ahora también vamos a mostrar cómo implementamos esto en R. En este caso utilizamos las siguientes librerías. Algunas de ellas son propiamente del modelo Confer, otras son para la visualización de datos. Y en específico voy a hacer hincapié en las últimas dos. Esta librería MLGP es la que nos permite utilizar el proceso de simulación gaussiano. Y la última, esta nos permite utilizar la posibilidad de hacer computación paralela. La computación paralela refiere que en nuestro caso, en el ámbito de simulación, nos da la posibilidad de realizar de forma simultánea el cómputo de una tarea. Es decir, una tarea grande podemos dividirla en subtareas de manera independiente y poder optimizar el tiempo de máquina. Bien, vamos a mostrar cómo inicializamos el modelo. En este caso definimos una corte de 2000 mujeres, una muestra inicial de 100 parámetros. Después definimos este NE, que es la cantidad de los primeros, en este caso 10 términos que minimizan el error cuadrático medio con el proceso de simulación gaussiana, o aquellos que tienen una mayor incertidumbre. Luego también tenemos como criterio máximo 520 simulaciones. Bien, en esta parte simulamos, definimos en qué intervalos se mueve cada parámetro de manera uniforme. En este caso podemos decir que alfa se distribuye uniforme, 34 y 35,5, y así para los demás parámetros. Una cosa también a considerar es que, digamos, en una computadora de escritorio con 8 GB de RAM y un procesador Intel a 320 GHz con 6 cores, la simulación demora aproximadamente 2 días. Bien, ahora vamos a mostrar cómo obtuvimos la muestra inicial. Utilizamos, como habíamos mencionado anteriormente, el método LHS, lo que nos da la función que está por defecto en la librería LHS es una muestra uniforme en 0,1. Nosotros la escalamos y la posicionamos en los valores anteriormente mencionados. Lo utilizamos en esta función getSample. Luego modificamos el modelo Confer para paralelizar la computación. En este caso mostramos un poco cómo fue el procedimiento. En este caso con la función makeCluster definimos los clústeres donde vamos a trabajar.
exportamos los parámetros que estamos dejando libres en nuestro caso, las librerías que sean necesarias para correr el modelo, en este caso, dónde está la función que vamos a optimizar, o digamos, dónde se encuentra escrito todo el procedimiento que hay que hacer. En este caso, la función convert ABC, digamos, es una función que depende de los parámetros, y en este caso de los parámetros que dejamos libre. Estas son las indicaciones. Una vez que termine el proceso, paramos el clúster y devolvemos las simulaciones. Bien, entonces ahora, una vez que tengamos las simulaciones, calculamos el error cuadrático medio de cada simulación. Lo incluimos en un objeto donde están los demás parámetros, incluimos una columna más. Luego acá es donde empieza el proceso de método ABC. En este caso, empezamos con el proceso de simulación gaussiana, queremos explicar los parámetros, los que aquellos explican mejor el error cuadrático medio, que lo minimizan o tienen una mayor incertidumbre. Luego tomamos una nueva muestra, de esa nueva muestra generamos predicciones del error cuadrático medio, ajustamos una función de adquisición, nos quedamos con el intervalo inferior. Después de esta nueva muestra nos quedamos con aquellos, digamos, con los primeros 10. Luego evaluamos el modelo en esos anteriormente mencionados, guardamos los resultados, lo incorporamos en una tabla, lo guardamos en una RData para poder obtener cada simulación, digamos, cada edad y cada tasa específica por edad simulada para esa corte. Luego calculamos el error cuadrático medio efectivo y agregamos estos nuevos parámetros a la tabla original. Incrementamos el paso y una vez que se cumple ese criterio de parada, el método ABC termina. Una vez que termine, definimos la regla empírica, que en este caso nos quedamos con los que tienen un menor error cuadrático medio inferior al 10%, lo hacemos de esta manera, y una vez este objeto de aceptados es la que tiene una tabla con las distribuciones a posteriori aceptadas de cada uno de los parámetros. A continuación, Juan Ignacio les va a mostrar esta misma tabla y las gráficas de los resultados. Bueno, una vez que se aplicó la metodología que mencionaba mi compañero Mauro, se obtuvieron las simulaciones y se consideraron aquellas, como mencionó él, que no sobrepasaban una tolerancia o una distancia respecto a los datos observados. En nuestro caso, se consideró un valor del 10% más pequeño respecto al error cuadrático medio. A modo de resumen, podemos observar la tabla que se presenta a continuación, que nos está mostrando las primeras 10 filas de las 50 simulaciones en total que pasaron esta regla. Las 10 primeras filas fueron los 10 cuartetos de parámetros que mejor se comportaron a la hora de simular respecto a los datos observados y respecto al error cuadrático medio. Por ejemplo, a modo de ejemplo, podemos ver la primera fila, nos está indicando los diferentes valores de los parámetros. Por ejemplo, la edad de inflexión del declive de la fecundidad para la cuarteta de simulación que mejor se comportó fue 34,97, mientras que la tasa de declive de la fecundidad fue 0,29, la edad media de la unión fue de 18,52, mientras que el desvío de la edad media de la unión fue 0,14. Con esta cuarteta de parámetros se logró una simulación casi perfecta con un error cuadrático medio casi nulo, muy cercano a cero. Bueno, una vez que se consiguen todas las combinaciones de los parámetros aceptados, se pudieron, como dijo Mauro también, estuvimos frente a las distribuciones marginales a posteriori de cada parámetro, y con esto pudimos hacer un poco de inferencia sobre los mismos. A continuación podemos ver en las diapositivas las diferentes distribuciones a posteriori de los parámetros que dejamos libres en nuestro trabajo. Se puede ver el del parámetro alfa, el del parámetro kappa. Podemos ver la distribución a posteriori de la edad media de la unión y del desvío de la edad media de la unión. Estas distribuciones a posteriori de cada parámetro nos sirvió porque luego pudimos volver a simular nuestro modelo, pero considerando y observando las gráficas solo los intervalos modales para todos los parámetros, y ver la aleatoriedad de las estimaciones. Bueno, a continuación vamos a presentar unas gráficas que se realizaron para representar la incertidumbre en la estimación. Se llevaron adelante
En primer lugar, consideramos los 52 simulaciones que se generaron para los 4 parámetros que dejamos libres, y con esto lo que se construyó fue un intervalo de credibilidad para la tasa de fecundidad por edad cada 1000 mujeres, para lograr estudiar un poco la probabilidad de que el 95% se encuentre comprendido en él. Lo que se puede ver en la gráfica que se presenta a continuación es la línea azul nos está indicando los datos observados de la tasa de fecundidad por edad para la cohorte de mujeres deuteritas que nos consideramos, mientras que la línea punteada nos está mostrando la simulación con menor error cuadrático medio. Y se puede observar también como el fondo gris el intervalo de credibilidad al 95% que mencioné anteriormente. Luego, para hacer un estudio más profundo, y ya que logramos conseguir las distribuciones a posteriori de los parámetros, se logró hacer un análisis más profundo, y se volvió a simular el modelo para el intervalo modal de cada una de las distribuciones a posteriori que se visualizó anteriormente. Observando esas gráficas pudimos ver que el intervalo modal, por ejemplo, del parámetro alfa se encontraba concentrado entre 34,5 y 35,5, mientras que el del parámetro kappa se registró entre 18,5 y 18,55. No, perdón, el parámetro kappa se encontró registrado entre 0,28 y 0,32, mientras que el parámetro mu, el de la edad media de la unión, fue el que se encontró registrado entre 18,5 y 18,55, y por último, el intervalo modal que se consideró para el desvío de la edad media de la unión fue entre 0,11 y 0,14. Volvimos a estudiar nuestro modelo Comfort en los intervalos modales que mencioné anteriormente, y se logró la siguiente gráfica, que se presenta a continuación, donde podemos observar los intervalos de credibilidad. El fondo oscuro gris es el intervalo de credibilidad al 95%, sin considerar los intervalos modales, el que se presentó en la gráfica anterior, mientras que el intervalo que se hizo un poco más angosto, del gris claro, es el intervalo de credibilidad cuando se volvió a simular el modelo Comfort para el intervalo modal. Lo que se observa, la línea violeta, son los datos, las tasas específicas de fecundidad por edad para la cohorte uterista observadas, mientras que la línea punteada amarilla nos está indicando la tasa de fecundidad por edad para las simulaciones considerando los intervalos modales, mientras que la tasa celeste son las tasas de fecundidad por edad cada 1000 mujeres que se consideró en la gráfica anterior. Observando ambas gráficas, el modelo Comfort logró una simulación muy correcta en líneas generales. Lo único que se puede observar es que entre las edades de 18 y 20 años el modelo no logró ajustar del todo correcto. Puede ser un problema de los intervalos a priori que nos consideramos, de las distribuciones a priori que nos consideramos para los parámetros, y que para futuros trabajos se va a lograr trabajar y profundizar un poco más sobre ese rango de edades entre 18 y 20 años. A continuación, Mauro le va a presentar las conclusiones a las cuales llegamos en nuestro trabajo. Bien, como comentaba Juan Ignacio, digamos, pudimos ver la construcción de diferentes intervalos de credibilidad para la tasa de fecundidad por edad. Se logró evaluar el desempeño del método ABC para generar este tipo de estimaciones. Luego, a su vez, la incertidumbre de las predicciones se encuentra contenida en mayor manera en los intervalos de credibilidad anteriormente mencionados. Luego, en futuros trabajos, la idea es tener un poco, estudiar más en profundidad, en específico, esta población y poder mejorar los intervalos a priori, y para mejorarlos en las estimaciones entre las tasas de 18 y 20 años. Luego vamos a mostrar los artículos y bibliografía consultadas para este trabajo. Digamos, la vamos a mostrar rápidamente. Y luego los paquetes de R utilizados para generar tanto los resultados o para correr el modelo y estimarlo. Bien, a su vez, muchas gracias también por el espacio, en nombre de los dos, y bueno, esperamos participar en futuros seminarios. Muchas gracias.